Hola hermanos, ¿cómo están? Yo soy Francisco, ¿sí? Y para los que no me conocen, yo soy de la Iglesia Bautista del Centro y en ese momento quisiera compartir un estudio bíblico basado en una orientación que nos dio el pastor para la ocasión, que es conociendo a Dios y haciendo su voluntad. Basado en ese tema, ¿no? Yo pensé un estudio, una palabra que nos pueda bendecir a todos en ese momento, para usted que es de nuestra iglesia o de otra iglesia que ve en algún momento. Y en tanto pensando en esa propuesta, me pareció interesante trabajar sobre ese título, Historia de dos iglesias. Ahí pusimos una foto de dos iglesias que interesantemente comparten casi una misma dirección, una misma calle, ¿no? Pero las iglesias que vamos a hablar, que voy a hablar esta mañana, no son iglesias que comparten la misma ciudad, ni en la misma calle. Son dos iglesias que podemos elegir ser como miembros, ¿no? Como hermanos en Cristo en distintos lugares donde estemos en el mundo. ¿Sí? Las referencias bíblicas que vamos a usar son en el libro de Hechos y en la epístola de 1 Corintios. ¿Está bien? Bueno, para empezar, hablemos un poco de la iglesia de Antioquía. ¿Sí? La iglesia de Antioquía no es tan conocida, pero es una iglesia sumamente importante en la historia del cristianismo. ¿Sí? Era una iglesia que estaba en una ciudad que era la tercera más importante del Imperio Romano en la ocasión del libro de Hechos. ¿Sí? Quedaba atrás solamente de las ciudades de Roma y Alejandría. ¿Sí? Era una ciudad muy culta, una ciudad con mucha gente y una ciudad que estaba relativamente cerca de Jerusalén, entendiendo que Jerusalén está más o menos acá, ¿sí? Antioquía estaba aquí, ¿sí? Y era una iglesia que desde un principio, ¿no? Ya tenía una cierta relevancia, porque cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5, entre los primeros diáconos de Jerusalén, había uno que era de Antioquía, el diácono Nicolás, ¿sí? El prosélito de Antioquía. Ustedes pueden ver el versículo 5, ¿sí? Y en el capítulo 11 del libro de Hechos hay una persecución y los muchos judíos huyen para la ciudad de Antioquía y ahí comienzan a predicar a otros judíos, ¿no? Que compartían la misma fe ahí en Antioquía, pero algunos griegos tuvieron interés en lo que los judíos compartían y comenzaron a demostrar un anhelo, un deseo por las cosas de Dios, y muchos de ellos se convirtieron y pasaron a ser incluso la mayor cantidad de convertidos en esa ciudad. Y era algo tan impresionante lo que estaba pasando en Antioquía, que la iglesia de Jerusalén envía en el capítulo 11, versículo 22, a Bernabé para ver lo que estaba pasando ahí, ¿sí? Y realmente Bernabé queda impresionado con todo lo que ve y manda a traer un ayudante, ¿sí? Que en el caso era Pablo, recién convertido desde la ciudad de Tarso, ¿sí? Acá no aparece mucho, pero Tarso estaba más o menos acá. Entonces Bernabé manda avisar: venga para acá Pablo, que vamos a vivir cosas extraordinarias de Dios acá. Y Pablo aprende mucho en la ciudad de Antioquía y es uno de los maestros y profetas que había en esta iglesia en Antioquía, ¿sí? Es importante decir también que en Antioquía es que surge el término cristianos por primera vez, ¿sí? O sea, vemos ahí la relevancia de esa ciudad. O sea, hoy somos llamados cristianos porque en Antioquía por primera vez fueron llamados estos hermanos cristianos, ¿sí? Porque parecían como pequeños cristos en cada acción que hacían en la ciudad, en los eventos públicos, en sus trabajos, en su vida familiar. Y esa iglesia no solo vivía preocupada para sí mismo, pero también está involucrada con los de afuera, tanto que al enterarse que en Jerusalén había mucha necesidad, una hambruna muy terrible, ellos envían una ayuda por medio de Pablo y Bernabé, ¿sí? Y los hermanos ahí son muy bendecidos por la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y en el capítulo 13, después de ayunar y orar mucho, la iglesia de Antioquía entiende que era necesario enviar a alguien para, para predicar a los gentiles, y termina enviando a sus pastores, a sus principales maestros, que era Pablo y Bernabé. Eso es lo que sabemos de la iglesia de Antioquía, y
Después, si queremos hacer algo más, lo único que tengo para mostrarles son estos 3 mapas, ¿sí? Ahí vemos los 3 viajes misioneros de Pablo, que sabemos que también fue compartido por algunos hermanos como Bernabé, como Silas, como Lucas, ¿sí? Pero vemos ahí que en esos mapas que la iglesia de Antioquía aparece como un lugar a donde ellos partían, ¿sí? Los viajes misioneros partían de Antioquía y después volvían a Antioquía como que para dar sus informes o compartir con los hermanos simplemente para descansar. Era una iglesia que participó de la gran movida misionera de la iglesia primitiva. Y eso es algo muy importante pensar porque si queremos después buscar más información de Antioquía no encontramos. Si no sabemos, no hubo una carta a la iglesia de Antioquía, no hay más información. Sabemos que esa iglesia comenzó el movimiento misionero, pero después nada más, y esa es la referencia que tenemos de ella, ¿sí? La otra iglesia que queremos hablar es la iglesia de Corinto. De esa sí tenemos mucha información, sí, pero antes vamos a hablar un poco de su contexto histórico, ¿no? Es una ciudad comercial, sí, estaba en un istmo, o sea, en esa partecita que vemos acá, en ese puntito rojo, sí, ese puntito rojo permitía que los barcos pudieran venir de un lado o del otro y por medio de animales y troncos de madera ellos atravesaban de un lugar a otro, ¿sí? Ahorrando toda esa vuelta acá. O sea, una ciudad netamente comercial, tenía mucha influencia comercial, tenía mucha plata, ¿sí? Hoy en día esa ciudad construyó un canal, el canal de Corinto, ¿sí? Y ustedes pueden ver que es un canal, es una obra de ingeniería tremenda, sí, que se estrenó en el año 1893, si no me equivoco, y es una ciudad que sigue siendo un gran puerto, una gran referencia en el comercio internacional, ¿sí? Esa ciudad tenía 2 puertos, uno en cada lado uno en cada mar, por así decir, uno en el mar Jónico y otro en el mar Egeo, y era la capital del Peloponeso, ¿sí? Era famosa por 2 cosas, además del comercio, ¿no? Era famosa por su belleza, era una ciudad muy linda y era una ciudad que tenía muchos escándalos, ¿sí? Y tenía una gran población también, tenía una población de 400.000 habitantes, de los cuales la mayoría eran esclavos, ¿sí? ¿Cuándo surge esa iglesia? Surge en el capítulo 18 del libro de Hechos, por medio de Pablo, cuando llega a esa ciudad, yendo a Macedonia, ¿no? Para estar con los hermanos ahí. Con Priscila y Aquila, ellos eran hacedores de tiendas, Pablo también, ellos trabajaban juntos y ahí comienza a predicar en las sinagogas, ¿sí? Pablo está ahí 18 meses, interesante que cuando hablamos de la iglesia de Antioquía, Pablo estuvo ahí 1 año y en Corinto estuvo 18 meses. Y ahí en una gran comunidad también variada de personas se sumaron a la iglesia, judíos, griegos, romanos, pobres y ricos, todos ellos formaban parte de esa iglesia. ¿Qué más sabemos de ella? ¿Sí? Una iglesia que tenía muchos problemas, ¿sí? Una iglesia, como podemos ver en la primera epístola a los Corintios, si es la primera, no estaba hablando de la segunda, si bien que muchos de esos puntos pueden verse en ella también, vemos que ellos tenían división entre ellos, era una iglesia que tenía problemas con la inmoralidad, tenía problemas con temas de divorcio, juicio entre hermanos, participaban en las fiestas paganas, no respetaban a Pablo. Interesante, Pablo estuvo más tiempo con ellos que en Antioquía y ellos no tenían el mismo trato con Pablo como en Antioquía, como podemos observar, ¿sí? Tenía desencuentro en la Santa Cena que ellos realizaban cada domingo, ¿no? Y era un momento donde compartían una comida entre todos y pasaba que muchos de los hermanos más pobres que trabajaban un poco más por ser esclavos, por no tener la opción de elegir hasta qué hora trabajar, llegaba un poquito más tarde. Entonces muchas veces cuando llegaba para compartir la cena ya no había nada para comer y era algo muy triste de verse, ¿sí? Una iglesia que tenía una preocupación tremenda por los dones, a pesar de tener todos esos problemas que tenía, la preocupación de ella eran los dones, era el tema del culto, era esas cuestiones, ¿sí? Y era una iglesia que por el capítulo 13 de 1 Corintios es una iglesia donde faltaba el amor, no se veía el amor, siendo una ciudad que tenía el templo de la diosa del amor, estaba en esa ciudad, ¿sí? Entonces cuando Pablo dedica a ellos, 1 Corintios 13, el capítulo 13,
sobre la relevancia del amor, es una cachetada muy fuerte porque era conocida la ciudad del amor, la ciudad de Corinto, ¿sí? Y unos hermanos que tenían una tremenda dificultad de ofrendar también, como podemos ver en el capítulo 16. ¿Sí? Todo eso en la primera epístola, ¿sí? Podemos observar también algo de eso en la segunda epístola, ya mejor el tono de la segunda epístola. Y es interesante que posiblemente hay una gran creencia general entre los estudiosos de la Biblia, de la antigüedad, que quizá hubo una tercera carta a los Corintios, que sería la primera la que tenemos, una segunda que se perdió quizá en los tiempos y la tercera que sería la que tenemos en la Biblia, o sea, la segunda, por así decir. Si eso es una hipótesis, no sabemos de hecho, pero el hecho es que una iglesia que hay muchas referencias es infelizmente una iglesia que era un dolor de cabeza para Pablo, ¿sí? Algunos argumentan que es por la ciudad donde estaban, particularmente yo creo que no, porque había otras ciudades complicadas y había hermanos muy fieles como la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso, ¿no? Ciudades difíciles que habían templos, había muchos problemas, inmoralidad, políticos, económicos, persecución, y ni por eso los hermanos daban tanto dolor de cabeza como la iglesia de Corinto, ¿sí? Así que bueno, ¿qué podemos sacar de estas dos iglesias? Bueno, si hacemos un cuadro comparativo acá, podemos observar que la iglesia de Antioquía tenía una identidad colectiva, ¿sí? La iglesia de Antioquía, todos eran llamados cristianos, independiente de si era una persona libre o esclava, pobre o rico, cristianos, eran ellos que acuñaron ese término y eran conocidos así. Tienen una identidad colectiva, o sea, todos ellos tenían una misma cara, una misma identidad y era la identidad de Cristo, ¿sí? En cambio, Corinto, como podemos ver en el capítulo 3 de primera Corintios, era una iglesia que era de Pedro, era de Pablo, era de Cristo, era de Apolos, o sea, cada uno tiraba para un lado y no había unidad, ¿sí? Entonces podemos ver que es una iglesia que no nos enseña mucho en ese aspecto. Seguramente después mejoró, pero en la educación de 1 Corintios no era así. ¿Qué visión de ministerio tenía ante la iglesia de Antioquía? Hacia afuera, ¿sí? Ellos ayudan a los de Jerusalén, ellos envían Pablo y Bernabé, sus mejores maestros, a predicar a la otra ciudad del mundo gentil, ¿sí? Era una iglesia que pensaba hacia afuera, era una iglesia que entendía que la misión estaba ahí, pero también estaba afuera y participaba del mundo y fue una gran bendición para mucha gente, ¿sí? La iglesia de Corinto, al contrario, pensaba hacia adentro, sus problemas, su culto, su vida, sus dones, todo era para ellos, ¿sí? Y una iglesia que realmente en la ocasión, cuando se escribió la primera epístola, era muy triste. La proyección de la historia, bueno, la iglesia de Antioquía con todo lo que hizo, el pilar del movimiento misionero que tenemos después de eso, ¿no? Es una iglesia que poco se habla, poco se conoce. Y eso me hace pensar un poco lo que dijo Jesús, ¿no? El que quiera ganarse su vida la perderá, ¿no? El que quiere seguirme, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, la iglesia es una iglesia que no es muy conocida, no tuvo mucha fama, pero fundamental para lo que somos hoy en el mundo, ¿sí? En cambio, la iglesia de Corinto, una iglesia que todos conocemos, tenemos los libros de la Biblia del Nuevo Testamento más estudiados, y creo que es muy difícil que un cristiano que lee la Biblia no conozca la historia de la iglesia de Corinto, ¿sí? Bueno, las iglesias de Corinto, las iglesias de Corinto y Antioquía nos representan dos modelos de iglesia distintos, ¿sí? Dos modelos que como nosotros, como cristianos que congregamos en una iglesia, podemos elegir ser. Y la pregunta que hago, ¿cuál de ellos preferís? ¿Una iglesia pensada hacia afuera o una iglesia pensada hacia adentro? ¿Una iglesia preocupada con el mundo que no conoce o el mundo o a sus realidades, a sus miembros? Eso es lo que quisiera compartir con ustedes en esta ocasión y dejarles también ese versículo que para mí es uno de los versículos más lindos e importantes de la Biblia, Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces les vendrá el fin. Yo creo que el fin es algo que va a depender mucho de iglesias como la de Antioquía, iglesias que están pensadas hacia afuera y que pueden realmente impactar el mundo de hoy como ella impactó en el mundo antiguo. Muchas gracias por la oportunidad, que Dios les bendiga y espero que haya sido bendición para sus vidas.